hermanos. Bienvenidos nuevamente. Gran bendición para nosotras del grupo de Tesoros del Cielo tenerlos en nuestras clases y ser bendecidos con la palabra del Señor. La semana pasada empezamos un nuevo estudio acerca de las promesas de Dios. Ahí aprendimos cosas muy interesantes. Pronto tendremos los videos disponibles, pero bienvenidos y le damos gracias al Señor por esta nueva dirección que nos ha guiado a tomar en estas clases. Así que vamos a orar para dar comienzo a nuestra lección número 2, cuyo título es Las palabras de Dios son promesas. Acuérdense, las palabras de Dios son promesas. Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta nueva bendición. Bendito Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, atesorando, Señor, tus verdades, tus promesas, tu palabra que es como un óleo que refresca, que sana. Tu palabra es como la miel que endulza, Señor. Padre Santo, bendito seas, Señor, alabado seas tú, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Tus palabras son verdad. Jesús es la palabra viviente y en Él encontramos, Señor, la revelación perfecta de tu persona, Señor, y te bendecimos por eso, porque tú eres el que abres los ojos, tú eres el que nos das entendimiento, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu haga esa obra en nosotros en esta mañana, Señor, que Él nos guíe a toda la verdad, que Él nos recuerde a tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos a través de Jesús. Y es en su nombre todopoderoso que pedimos y te agradecemos. Amén, amén. Amén. Bien, hermanas y hermanos, vimos la primera clase cómo desde el principio de la Biblia, esto es en el Génesis, el libro del Génesis, se pueden ver ya las primeras promesas o expresiones de la voluntad divina. También vimos que promesas pueden ser ofrecimientos. Esa era una definición del diccionario de la Real Academia Española. Promesa es un ofrecimiento de cumplir con algo. También se pueden llamar señales. Estas son otras palabras para definir promesa de acuerdo al diccionario. Señales, signo, garantía, un deber, un compromiso, pacto o voluntad. Entonces vimos la definición práctica de lo que es una promesa. Es un ofrecimiento, una garantía, un compromiso, la voluntad de alguien, un pacto, una señal, una promesa, ¿verdad? Estas promesas estudiamos la semana pasada que pueden ser tanto de naturaleza positiva como negativa, pero quisiera aclarar hoy un poquito más esa palabra negativa. Dice, es negativa desde nuestro punto de vista. O sea, no es que sean malas estas promesas, pero a nosotros nos parecen negativas, pero es de carácter, son de carácter real, tal como las positivas, las que nosotros consideramos buenas. Estas son promesas con un resultado que aparece como malo, que aparece como negativo, pero en realidad no es. Simple y llanamente vamos a ver cómo son resultados, son consecuencias de nuestras decisiones. No es tanto algo que Dios manda, porque Dios no manda nada malo, sino son repercusiones, podríamos llamarlas así. Son promesas de repercusión. Ahora, no que Dios mande nada malo, como acabamos de decir, dice, pero Él nos garantiza que sufriremos por no elegir sus advertencias o consejos. Es un resultado de nuestra decisión, básicamente. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ellos llegaron a ver en sus propias vidas las consecuencias de su desobediencia. Esto es el dolor, el sufrimiento, la maldición y a la postre
la muerte espiritual y por ende la física. Todo eso estudiamos la semana pasada, cómo por la desobediencia, Dios les dice a Eva, vas a dar a luz, se van a multiplicar los dolores al dar a luz, ¿verdad? A Adán le dijo, vas a sufrir las consecuencias y con dolor, con sudor, vas a comer el pan, aún eso, algo tan sencillo, repercusiones, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que dice el Señor, nos dice, les garantizo, es una señal, es un ofrecimiento, ¿qué otra palabra? Es una garantía que esto les va a pasar, o sea, cumple la definición de promesa, aún en el aspecto negativo, de sufrimiento, de dolor. Ahora, Dios advirtió, Dios aconsejó, Dios previno, Dios anticipó como garantía, su palabra anunció el signo de no escucharlo. Él dijo, van a morir, van a sufrir si no me escuchan, van a tener dolor si no siguen mis advertencias, ¿verdad? Ahora, no es que él la deseó, eso es lo que quiero llegar a un punto. Hay gente que dice, Dios es malo, mira lo que ha hecho. No, él nomás advirtió, él está diciendo, nos dice como promesa, si no sigues mi advertencia, vas a sufrir, ¿verdad? Eso hacemos los padres también con los hijos. Muchas veces les decimos, no hagas esto porque vas a sufrir. No es que uno se lo está deseando, pero ya por la experiencia, por la sabiduría humana que uno adquiere a través de la vivencia, sabe las consecuencias, los resultados. Y asimismo Dios está diciendo, como promesa, vas a sufrir las repercusiones de tu decisión. La promesa de castigo se propagó a toda la humanidad porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y muchas veces no consideramos un castigo, una consecuencia, una repercusión como una promesa. Pero, por ejemplo, el hecho de ver que la gente muere, podemos ver la fidelidad de Dios en lo que Él dijo. Él dijo que el que desobedecía iba a morir. Y todos, hasta el día de hoy, se cumple esa promesa de consecuencia, esa promesa de repercusión, esa promesa de resultado, ¿verdad? No es algo que Él deseó, obviamente, pero Él lo sabía desde antes que uno peque. El hecho de que todo ser humano muere es un cumplimiento de esa promesa. Pero en la misericordia de Dios, aún en las promesas o expresiones de garantía o juicio, encontramos la gracia de Dios. Por lo general, aún después de emitir las consecuencias anticipadas y desastrosas de no escucharlo, Dios añade una solución a la desesperanza, añade una respuesta de salida, y esa solución y respuesta siempre se encontrará en su Hijo Jesús. Eso lo podemos notar cuando leemos las Escrituras. Viene la promesa de la consecuencia, pero Dios en su gracia y misericordia siempre pone una alternativa. Pueda que sufras esta consecuencia si sigues así, pero si tomas mi palabra, si recibes mi regalo, si recibes la bendición de mi Hijo, te escapas de esa consecuencia, empieza un nuevo conteo, por decirlo así, una nueva vida, se borra el resultado final de las consecuencias de nuestra decisión original. Así que aún en estas promesas o garantías de consecuencia negativas, Dios en su gracia y misericordia nos da una salida y una esperanza en Jesús. También estudiamos cómo allí mismo en el Génesis, en el momento de dar la sentencia de muerte, se encontraba también la promesa mesiánica de un libertador que daría el golpe mortal a la serpiente. Encontramos en la genealogía de adámica, o sea de Adán,
el mensaje del Evangelio. ¿Se recuerdan esto? En el capítulo 3, se me hace que es el versículo 15, estoy yendo de memoria ahorita, cuando el Señor dice que la serpiente iba a herir a la humanidad, a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer la heriría a ella en la cabeza, le daría un golpe mortal, y vimos cómo eso era una promesa mesiánica de la venida del Cristo, del Mesías, del mensajero, del ungido de Dios, ¿verdad? El escogido de Dios para ser el Salvador, el Rey, el profeta y el sacerdote de nuestra vida. Así que en esa promesa mesiánica que encontramos en la genealogía adámica, también vimos como cada nombre en la genealogía de Adán, que eran 10 varones, cada nombre tenía su significado. Providencialmente los padres escogieron darles esos nombres. La soberanía de Dios, ellos no sabían cómo al unir cada nombre se iba a dar un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza del Evangelio. Es como que, imagínense, en el pasar del tiempo, Dios ve todo como un presente. Él pudo diseñar este mensaje ahí en los nombres de cada descendiente de Adán. Acuérdense, Adán quiere decir hombre. El hijo de él le puso nombre de Set, que quiere decir sustituto, porque él sustituyó a Abel, al que mató Caín. Entonces, Adán sustituto, Adán hombre, Set sustituto. Y así cada nombre va a significar algo. Y miren lo que quiere decir cuando se unen todos los nombres de esta genealogía, que estamos hablando de unos cuantos miles de años, desde el primero, desde Adán hasta Noé. Dice, Jesús es promesa de Dios. Recordemos lo que quiere decir, lo que se nos dice en este mensaje de los nombres. Dice, un hombre, o sea, Adán, o humano, sustituto, ese es Set, del hombre mortal, enfermo y desesperado. Ese es el nombre de Enos, quiere decir enfermo, hombre desesperado, que es poseedor, forjador. Ese está Adán, Set, Enos, Cainán, ¿verdad? Cainán, que es poseedor, forjador, alguien que adquiere alabanza de Dios, es Mahalaleel, y brilla con gobierno, ese es Jared, o descanso consagrado, es Enoc. Él muere y emite Matusalén. Descanso es Lamec, que es el papá de Noé, y reposo y consolación es Noé. Ahora, ¿qué dice toda la palabra? Dice, un hombre, Jesús, o humano sustituto del hombre mortal, enfermo y desesperanzado, que es poseedor, forjador, alguien que adquiere alabanza de Dios y brilla con gobierno o descanso consagrado. Él muere y emite descanso, consuelo, reposo y consolación. Todo eso es lo que hace el Señor Jesús por nosotros, y está ya entretejido como un mensaje prácticamente escondido en los nombres de esta genealogía que se encuentra en el capítulo 10 de Génesis. Entonces vemos la promesa de Dios Jesús, ¿verdad? Una promesa bendita, revelada desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había planeado, y podemos ver a Jesús revelado en las historias de la palabra de Dios. Así que muy hermosa la revelación del Señor, que Jesús mismo le dijo a los sacerdotes de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí. Por todos lados donde uno lea, va a encontrar a Jesús. Si lo lee superficialmente, como dijimos, o hemos venido repitiendo, a veces se lee la Biblia solo para buscar consejos morales o consejos prácticos, personales. Pero la Biblia es la revelación de Jesús. Si uno se compenetra a buscar, va a encontrar a Jesús en cada historia,
en cada consejo, en cada promesa, en cada profecía, lo va a encontrar. Así que es hermoso leer la palabra a ese nivel, a un nivel de lo que es la revelación de Jesucristo. Él mismo lo dijo aún en el Apocalipsis. El nombre Apocalipsis es la revelación de Jesús, es la develación, es como cuando se saca el velo a alguien de Jesús, se nos lo muestra en su divinidad completamente, ¿verdad? Cómo va a venir Él con poder y gloria. Así que es una gran bendición poder tener estos ojos espirituales y ver la revelación del Señor, las promesas de Jesús en cada libro, en cada historia. Hoy veremos la definición bíblica de la palabra promesa. La semana pasada vimos la definición práctica de acuerdo a la lengua española, pero hoy vamos a ver cómo lo define el Señor. Bíblicamente la palabra promesa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y al ir analizando la definición, nos iremos encontrando con más promesas preciosísimas que Dios nos ha dado a través de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. O sea, no solamente vamos a ver la definición, pero al ir estudiando la definición bíblica, nos vamos a encontrar con más promesas que Dios nos ha dado. Primera de Reyes 8:56 encontramos la palabra promesa en esta porción de Primera de Reyes 8:56. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Esa es una promesa, la promesa de la paz. Conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas, ahí está la palabra que estamos buscando, que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. O sea, Dios dio promesas a Israel, entre ellas la paz, el shalom, como hemos estudiado en otras clases, ¿verdad? Esa bendición. Nunca faltó, llegó a cumplirse, ¿verdad? Pero ahí está la palabra promesa. En este versículo encontramos la palabra promesa 2 veces en el original de las escrituras, ¿verdad? Arameico o hebreo, como más comúnmente se conoce, ¿verdad? Pero solamente leímos en español la palabra promesa. ¿Dónde está la otra? Bueno, dice, aunque en el primer caso se traduce como palabra y en el segundo promesa, o sea, son intercambiables. Leamos de nuevo el versículo para encontrar dónde está esta misma palabra. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra, ninguna promesa quiere decir, de todas sus promesas. En otras palabras está diciendo, ninguna promesa de todas sus promesas ha fallado, ha faltado, ¿verdad? Cuando dice ninguna palabra de todas sus promesas, se usa la misma palabra que en el hebreo o el arameico es dabar. Así, esa palabra se está diciendo, ningún dabar de todos sus dabar ha faltado, ¿verdad? Entendido de otra manera, podemos decir que la Biblia, la palabra revelada por Dios, es una promesa. Cuando hablamos de la palabra de Dios, el dabar, la promesa, la palabra. Ahora, vamos a leer el significado de esta palabra, dabar. Se encuentra en la Biblia en el Antiguo Testamento 1439 veces. Noten la cantidad de veces que está la palabra promesa en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros en nuestras traducciones no la encontramos como promesa, sino muchas veces lo encontramos como palabra de Dios, promesa de Dios. Son intercambiables. La palabra hebrea que se traduce como promesa es esa, dabar. Quiere decir habla, palabra, decir algo, un hecho, pronunciar, hablar, un consejo, advertencia, respuesta. Cuando dice es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, es un hecho, es una respuesta de Dios, es conceder, es decretar, arreglar, dar, enseñar, causa, juicio o sentencia. Por ejemplo, cuando uno dice la palabra de Dios, la sentencia de Dios, la promesa de Dios, es eso, dabar. Es como una seguridad que llegará a pasar. La palabra de Dios se va a cumplir. Las promesas de Dios se cumplen. Nosotros a veces decimos, y me acordé de mi abuelita,
A veces usamos ese término palabra de honor. Ella rara vez lo usaba, pero 2 ocasiones tengo en mi mente que algo que ella me estaba diciendo y me decía palabrita de honor. Así que seguro que era garantizado, que era la verdad, palabra de honor. Eso es como decir promesa de honor, es lo que está diciendo Dios, mi palabra, mi promesa. Es una seguridad, es de que es una respuesta, va a conceder, ha decretado, ha dicho y ha hecho, va de la mano, ¿verdad? O a veces decimos, se va a cumplir, esto que te estoy diciendo se cumplirá. Asimismo, muchos profetas acababan sus mensajes con palabra de Jehová. Si leemos los profetas, dicen, Jehová ha dicho, palabra de Jehová, como promesa de Jehová. Es un decreto de Jehová, es una garantía, es una seguridad, es una enseñanza de Jehová, es un juicio de Jehová, una sentencia de Jehová, es una advertencia, un consejo de Jehová. Ven cómo se aprecia mejor cuando a veces uno habla mucho de la palabra de Dios, pero lo interpretamos a lo mejor como un dicho. Pero cuando hablamos de la palabra es una promesa, una seguridad. Todo lo que dice Dios se va a cumplir, son promesas. Asimismo dice, sus consejos son promesas, sus advertencias son promesas, sus respuestas son promesas, sus decretos son promesas, sus enseñanzas son promesas, sus hechos son promesas, sus sentencias son promesas, ¿verdad? A veces limitamos a Dios y decimos, quiero tus promesas, pero si decimos, la advertencia de Dios es una promesa, el juicio de Dios es una promesa. ¿Queremos eso? No, a veces solamente pensamos en lo que en nuestra mente, por eso decimos en nuestra mente es promesas que son solo positivas y hay otras que son negativas desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, su palabra se cumplirá, son promesas, tanto los juicios, las advertencias, las sentencias, como también lo que en nuestra manera de ver son bendiciones, ¿verdad? Muchas veces acusamos a Dios de mandar lo malo o causar lo injusto, provocar el dolor. Porque muchas veces escuchamos por muchos predicadores o maestros que Dios castiga, que Él castiga o que Él mandará al infierno. A veces como padres repetimos estas palabras también, Dios te va a castigar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, no hagas eso porque Dios te va a castigar? ¿Verdad? La realidad es que en su infinita sabiduría Dios sabe el fin. Él lo que dice o promete es un anuncio de un hecho, un resultado, una realidad que sucede como consecuencia. No es que Dios está castigando, Dios está nomás dándonos a saber, haciéndonos saber lo que va a pasar por haber escogido o haber tomado esa decisión en su contra, una decisión lejos de sus consejos, lejos de sus advertencias. Él nos habla de su consejo, Él de su advertencia ha pronunciado juicio contra el pecado, que es muy diferente. Él ya ha dado una sentencia, por eso dijo, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la consecuencia, es la promesa. Va a haber muerte para el que peque, ¿verdad? Él ya ha dado su juicio contra el pecado, no contra el individuo en sí, es contra la desobediencia. Ahora, el infierno no fue creado para el ser humano, pero para el diablo y todas las huestes espirituales de maldad. Sin embargo, cuando una persona escoge no seguir la promesa o palabra de Dios, esa misma promesa será su sentencia, su sanción, su castigo y su pena. Esa es la definición bíblica de castigo. A veces pensamos castigo como que Dios da eso. No, el castigo, la definición de castigo es una consecuencia. Aquí, como dice aquí, es una sanción. Se recibe eso como consecuencia, como resultado, como pena. La palabra castigo a veces la asociamos como, no tanto como consecuencia, sino como
como una voluntad de Dios. Y creo que ahí está el problema, que pensamos que Dios quiere castigar al individuo, pero Él tiene que castigar el pecado, que es muy diferente. Él no quiere castigar al ser humano, pero tiene que castigar. Es la sentencia, ya está delineado, ya está la sanción prevista. Es verdad que algunas traducciones o versiones en el Antiguo Testamento usan la palabra castigar. Esto estaba viendo que, por ejemplo, Jeremías dice, yo Jehová castigaré. Hay otra porción aquí, por ejemplo, dice, porque pareciera apegarse a la idea de un resultado o consecuencia, aunque en el original la palabra es acordarse o visitar. Noten esto, en el original no dice yo castigaré, yo Jehová castigaré, no. En el original dice yo visitaré, voy a recordarme de lo que ya está, esas promesas ya está delineado. Es la consecuencia de tu decisión. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:2 dice en nuestras versiones traducidas, dice yo castigaré a Amalek. Pero la versión original es yo visitaré a Amalek. O sea, le va a llegar la consecuencia de su decisión, de su actitud, de su desobediencia, de su... dice, recordaré lo que Amalek ha hecho. O sea, ya la misericordia se va a alzar, la gracia se alza y se da lugar a que rienda suelta a la consecuencia, al resultado de la decisión de esa persona. Y ahora, en otras palabras, vendrá la consecuencia y se verá la realidad. Para mí es muy importante tener claro esta definición, porque si no tenemos una imagen, una idea de Dios, y mucha gente incrédula lo dice, Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios despiadado, Dios es un Dios caprichoso, que si no se hace como Él quiere, castiga y manda al infierno. Pero es porque tienen la idea equivocada del Dios revelado en la Biblia. Dios da rienda suelta. A veces ahorita está la gracia de Dios deteniendo que se cumpla en nosotros lo que nos merecemos. Nosotros nos merecemos juicio, castigo, nos merecemos la justicia de Dios. Pero el mundo se merece esto. Pero la gracia de Dios está deteniendo ese juicio. Pero en un momento que Dios va a levantar sus manos y va a dar rienda suelta a que las consecuencias de nuestras decisiones se vean. Ayuda a ver las perspectivas diferentes. Si hay castigo, las promesas de castigo llegarán. Eso se va a dar porque es palabra de Dios. Pero no porque Dios desea castigarnos, sino que ya está como los parámetros ya están puestos. Ya esto es Él lo que nos está revelando es los resultados. Porque Él conoce el futuro. Como si leemos en Apocalipsis, dice el Señor mismo Jesús dijo, unos entrarán a vida eterna, otros a condenación eterna. No está diciendo yo quiero que se vayan al infierno, sino que está revelándonos los resultados. Unos que pusieron su confianza en mí, me adoraron como Dios, como Salvador, irán a la vida eterna. Otros no. O sea, es el resultado. Así que Dios, cuando vemos las cosas de esa manera, apreciamos a Dios diferente, porque no le tenemos un terror de como que Él desea castigarnos o desea darnos dolor, porque hay muchas predicaciones que tienen esa tonalidad de que Dios, tienes que hacer esto porque si no Dios te va a castigar, o si no Dios te va... Si sufrimos consecuencias, porque Dios ya está advirtiéndonos que para cuidarnos, para protegernos, pero no porque lo desea para nosotros. Así que cambia la perspectiva de lo que pensamos de Dios. Porque a veces aún como creyentes anunciamos eso al impío. Dios te detesta porque eres pecador.